Buenas noches, televidentes, bienvenidos a Cuidamos Vidas. Aquí inicia una cita con su salud. Enviamos un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora a las pantallas del canal TRO. Hoy nuestro tema del día es la cirugía plástica y reconstructiva, una especialidad médica con múltiples y valiosas herramientas que día a día transforman vidas. Conozcamos cuáles son sus funciones. La función principal de la cirugía plástica es recuperar forma y, valga la redundancia, la función de cualquier parte del cuerpo que tenga alterado la forma y o su función. Cuando hablamos de cirugía plástica, podemos separarlo como en dos grandes grupos, la cirugía estética y la cirugía reconstructiva. En cirugía estética estamos hablando de rejuvenecimiento facial, cirugía de párpados, rinoplastias, cirugía del labio, cirugía de las mamas, aumento de senos, reducción de senos, abdominoplastia, liposucción, etc. Cuando hablamos de la cirugía reconstructiva, tenemos otra gran rama de la cirugía plástica, donde podemos hablar de reconstrucción de cuero cabelludo, reconstrucción facial, llámese reconstrucción de párpados, reconstrucción de nariz, reconstrucción de labios, reconstrucción de mejillas, reconstrucción de seno, que puede ser postoncológica, cirugía de mano, ya sea por trauma o por enfermedades congénitas, cirugía de reconstrucción de los huesos faciales, trauma craniomaxilofacial, reconstrucción del labio y paladar hendido, reconstrucción de miembro inferior. Entre las ramas de la cirugía reconstructiva también se encuentran las quemaduras, siendo lesiones que pueden provocar desde alteraciones funcionales reversibles hasta la destrucción total e irreversible, siendo la piel el principal órgano afectado. Las quemaduras son uno de los traumas más grandes que puede presentar una persona. Cuando las quemaduras son de segundo grado, nosotros podemos esperar que con el manejo adecuado, las quemaduras se epitelicen o sanen, entre comillas, usando las curaciones que les hacemos acá. Pero cuando las quemaduras son de segundo grado profundas o de tercer grado, donde ha dañado toda la piel, el paciente necesita una cirugía reconstructiva, que inicialmente puede consistir en cubrir esas zonas que están quemadas, donde perdió la piel, volverle a poner piel ahí. Pero en algunos pacientes, debido a sus quemaduras, producen unas cicatrices y retracciones fuertes que pueden requerir otro tipo de procedimientos reconstructivos. En el HIC contamos con una de las dos únicas unidades de quemados con las cuales cuenta el nororiente de Colombia. Es una herramienta muy importante que logramos construir aquí en el HIC y ofrecerle a la región y a los colombianos una segunda unidad de quemados. Es fundamental tener un equipo especializado, entrenado y con experiencia en el manejo de quemados, porque este es un tema que no se maneja en todas partes y son pacientes que con el manejo adecuado y por el personal entrenado pueden salvarse su vida y pueden seguir adelante, puede recuperarse ese paciente y que siga con años productivos durante su vida. Es muy importante y es una herramienta muy valiosa que tenemos en el HIC, nuestra unidad de quemados. Además de estos procedimientos, el Hospital Internacional de Colombia es la única institución en Santander que cuenta con el personal certificado para realizar la cirugía micrográfica de Mohs, un procedimiento especializado para el cáncer de piel. Cuando hablamos de la cirugía tradicional para el cáncer de piel, de acuerdo al subtipo de tumor que tengamos, hay que dejar unos márgenes en la cirugía tradicional, unos márgenes que son más o menos amplios de acuerdo al subtipo de tumor que sea. Cuando este tumor está en la espalda, nosotros tenemos mucho tejido para reconstruir. Podemos dejar unos márgenes amplios. Pero cuando tenemos tumores en áreas delicadas, llámese el párpado, la oreja, el labio, la nariz, son zonas donde cada milímetro que podamos nosotros ahorrar se le va a notar una diferencia importante al paciente. Con la cirugía de Mohs hacemos tres cosas muy importantes. Uno, logramos evaluar el 100% del margen. En la cirugía tradicional, teóricamente se evalúa entre el 1 al 3% de los márgenes. Con la cirugía de Mohs evaluamos el 100% del margen. Dos, nos permite resecar prácticamente que solamente el tumor con un margen más pequeño.
Eso nos hace que el defecto sea más pequeño. Y si estamos operando en una zona delicada, como el párpado, nariz, labios, orejas, etc., esos milímetros que nos estamos ahorrando van a beneficiar al paciente de una forma importante. Y 3, nos permite una reconstrucción más estético-funcional, que es lo que buscamos. Entonces, beneficios de la cirugía micrográfica de Mohs: nos evalúa al 100% de los márgenes, nos permite sacar menos tejido y nos deja menos cicatriz. Teniendo claro sus funciones y beneficios, hacemos una pausa a comerciales, pero a continuación espere el caso de un paciente a quien le realizaron una cirugía reconstructiva para mejorar la movilidad de su brazo. Continuamos en Cuidamos Vidas hablando sobre la cirugía plástica y reconstructiva, un procedimiento para reparar daños o defectos en la piel y otros tejidos. Y una de las personas quien tuvo que ser sometida a esta intervención fue Wilman Román, un hombre de 59 años de edad quien se lesionó el plexo braquial debido a un accidente de tránsito. Conozcamos su historia y la evolución que tuvo después del procedimiento. El accidente ocurrió el 6 de enero del 2018. Di una vuelta, en el momento que paré y fui a arrancar otra vez, la moto me hizo canguro. Al hacerme canguro yo me fui de lado y el cacho de la moto me cayó en la clavícula y me fracturó la clavícula. Y de la clavícula me fracturó los nervios del brazo. Pues el brazo sí tendió a torcérseme así lo tuve durante 6 meses y seco. No tenía ningún movimiento. En ningún momento me comentaron que tenía esa lesión de plexo braquial. Sí me dijeron de la lesión de la clavícula, más no la lesión de plexo braquial. El plexo braquial es una estructura que sale desde la columna vertebral, específicamente desde el cuello, pasa por el hombro y se extiende por toda la extremidad superior, cuya función es la movilidad tanto de hombro, codo y mano y la sensibilidad de toda la extremidad superior. Ya ahí entonces empezamos a esperar, que tocaba esperar un tiempo a ver cómo seguía evolucionando, así con terapia. Entonces ya después dijeron no, que tocaba cirugía. Cuando llamaron un día como a las 5 de la tarde del Hospital Internacional, que se presente mañana a las 6 de la mañana. Acá que listo para la cirugía, véngase preparado con esto y esto y esto. Y me fui a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde estaba operado. Como la lesión del plexo braquial afectó las raíces superiores, lo que utilizamos es una técnica novedosa que son las transferencias nerviosas, es decir, utilizando nervios del mismo plexo braquial que realizan una función menor. Esos nervios son los nervios donantes para las estructuras nerviosas que reciben esa carga axonal y se encargan de funciones principales en las estructuras que él no podía mover, que era el hombro y el codo. Entonces, en algunas cirugías de plexo braquial utilizamos injertos de nervio que se toman de las piernas. Sin embargo, en el caso de él, con los mismos nervios del plexo braquial pudimos hacer las transferencias, que los resultados son mucho mejores con transferencias nerviosas que cuando tenemos que utilizar injertos de nervio de las piernas. Sin embargo, después de la cirugía es supremamente importante que el paciente tenga una terapia física, pero esta terapia física tiene la particularidad que debe ser durante muchos meses, prácticamente durante el año posoperatorio. Después de la cirugía empecé yo mi rehabilitación, prácticamente fue por los consejos de ella, por lo que ella me explicaba las terapias. Entonces me decía, no, empieza a hacer esto, lo que usted pueda, a medida que usted va pudiendo. Y así empecé mi recuperación. Yo me inventé con un rodachín, le apuntillé una tablita y con esa hago ejercicio en la pared, ¿sí? También hice con una varilla. Y acá con mezcla también me hice con especie de molenillo, con mezcla, también con ese hago así en la pared. Me hice también una, ¿cómo se llama? Una polea,
con esa polea. Entonces con esa polea también le pongo pesito y también voy haciéndole ejercicio al brazo con la polea. Quien prácticamente desde el momento del accidente, quien ha visto de mí ha sido mi esposa. Gracias a Dios, y ella es la que está pendiente de todo, y todavía en el momento que estamos, todavía ella es la que ve del caso mío, porque ella es la que está pendiente de los medicamentos, de la cita, autorizar medicamentos, quien va a reclamarme los medicamentos es ella. Y le daba mucho ánimo, lo abrazaba y le decía que yo estaba con él en todo momento y desde este momento le he dedicado mi tiempo, que los medicamentos, que irlo a autorizar, que sacarle una cita, que sacarle cita con la clínica del dolor, y ya estoy con él. Pues gracias a Dios, a esas ayudas también que me han dado, sobre todo los especialistas, de esa moral que me han dado, pues yo tengo también mi brazo bastante recuperado, gracias a Dios, ¿sí? El acompañamiento que me brindaron en el Hospital Internacional, muy excelente, muy contento, la atención a mí, a mis familiares cuando fueron a acompañarme después de la cirugía, ante la cirugía cuando estuve hospitalizado, todo excelente, excelente. No me faltó nada, absolutamente nada. Alguna, Wilmar ha tenido una gran evolución junto con el acompañamiento del equipo de cirujanos plásticos del Hospital Internacional de Colombia. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en Cuidamos Vidas. Cuidamos Vidas, seguimos hablando sobre la cirugía plástica y reconstructiva. Ante este procedimiento surgen muchas preguntas y preocupaciones de las personas. Es por esto que a continuación les daremos unas recomendaciones que deben tener antes y después de una intervención. Cuando estamos en busca de realizarnos un procedimiento plástico, ya sea reconstructivo o estético, lo ideal es acercarnos a instituciones que cuenten con certificación y acreditación, y esto nos asegurará que el personal que se encuentra allí también es el idóneo para hacer este tipo de procedimientos. En redes sociales, en internet, hoy en día se encuentra toda la información necesaria para usted saber y conocer el tipo de institución a la que va a acercarse y el tipo de personal que ellos tienen contratado. Y también es muy importante hacer como una buena búsqueda y ser muy juiciosos al evaluar este tipo de información, porque también en redes sociales podemos encontrar información falsa. Es importante tener en cuenta que todo procedimiento tiene ciertos riesgos de complicaciones, ¿sí? Y a mayor complejidad del procedimiento también asimismo va a ser el mayor riesgo de presentar una complicación. Complicaciones sencillas como un sangrado, dolor, infección en sitio quirúrgico, y algunas un poco más complejas como son la trombosis venosa en miembros inferiores, infecciones más complejas, necesidad de reintervenciones. La mayoría de los pacientes que se someten a un procedimiento quirúrgico que es grande, pues idealmente se dejan hospitalizados, se vigilan las primeras horas posoperatorias y luego sí se les da egreso con sus recomendaciones. Idealmente hacemos los controles dentro de los primeros 7 días, la primera semana, y dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente se va citando a más controles, más o menos a la semana, a los 15 días y luego ya al mes. Después de un procedimiento quirúrgico, los cuidados generales son mantener la herida cubierta, limpia, no aplicar nada que tu cirujano plástico no te recomiende ni te indique hacer. Muchas personas les gusta aplicarse como hierbas y remedios caseros, eso no está bien. La herida debe mantenerse cubierta, limpia, seca.
en cuanto a la actividad física, pues depende del tipo de procedimiento que se haya realizado. Siempre las recomendaciones las da el cirujano plástico, entonces lo más importante es como tener una buena comunicación con el cirujano plástico y cumplir las recomendaciones que se le entregan el día del egreso. La recomendación más importante es que con la salud y con nuestro cuerpo no debemos jugar. Entonces, si nosotros queremos tener un buen resultado y salir exitosos de un procedimiento quirúrgico, ya sea reconstructivo o estético, es importante asegurarnos de que estamos siendo tratados por el personal idóneo, calificado y preparado para atendernos a nosotros, ya sea en el procedimiento como en una complicación de este, porque como ya hemos dicho, ningún procedimiento está exento de complicaciones. Entonces es muy importante que cuando vamos a elegir nuestro cirujano plástico y la institución donde nos vamos a atender, pues nos aseguremos de que sea una institución que cuente con habilitación, acreditación, que sea una buena institución, con una trayectoria, y lo mismo con el cirujano, averiguar sobre su historia laboral, si hace parte de las sociedades académicas y científicas. Eso hace parte de la preparación de un buen cirujano plástico. Entonces, si nosotros hacemos una buena búsqueda sin acelerarnos, vamos a tener los mejores resultados, y sobre todo que si hay una complicación, ese cirujano va a estar preparado para tratarnos y para ayudarnos, que es lo que buscamos siempre. Bienvenidos a La Consulta. Este es un espacio para responder a las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Y para responder a las dudas de nuestro tema del día sobre la cirugía plástica y reconstructiva, nos acompaña la doctora Erin Gómez. Ella es cirujana plástica, estética y reconstructiva. Doctora, bienvenida a Cuidamos Vidas. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, doctora, quiero contarle que cuando de intervenciones quirúrgicas se trata, son muchas las dudas de los pacientes, así que nosotros hemos seleccionado las que más se repiten, y una de ellas es: ¿después de una cirugía reconstructiva necesitaré muchos días de hospitalización o de recuperación? Pues depende de la cirugía que se realice. Usualmente las cirugías reconstructivas que comprometen grandes áreas del cuerpo, como una reconstrucción mamaria, como una reconstrucción de una extremidad, puede requerir hospitalización, usualmente entre 3 días a 1 semana. Si son cirugías reconstructivas menores, la mayoría son de manejo ambulatorio. Ok, perfecto. Bueno, hay otra pregunta y dice: ¿quedan cicatrices después de la cirugía? Sí, siempre van a quedar cicatrices después de la cirugía, porque los abordajes quirúrgicos necesariamente hay que hacer una herida, y las heridas van a generar cicatrices. Lo que nosotros tratamos de hacer es disimular las cicatrices en algunos sitios estratégicos del cuerpo para que queden un poco ocultas. En algunas ocasiones se puede, en otras ocasiones las hacemos técnicamente de acuerdo a unas líneas que existen en el cuerpo, que son las líneas de menor tensión, para tratar de que la cicatriz, aunque sea evidente, tenga una calidad muy buena y pueda ser muy bien tolerada por el paciente. Entonces siempre van a quedar cicatrices, pero tratamos de que esa cicatriz o quede oculta o que la cicatriz esté en un sitio estratégico. Hacemos unos manejos de la cicatriz para que el resultado sea el mejor posible. Listo, doctora. Y pues hablando de las cicatrices, acá hay una pregunta que dice: ¿cómo se puede disminuir la apariencia de esa cicatriz mínima que queda? Ok, las cicatrices usualmente, ya sean de origen quirúrgico o traumático, tienen un proceso que se llama el proceso de maduración. Ese proceso de maduración dura 1 año. O sea, recientemente cicatriza la herida. Durante el siguiente año hay unos cuidados que se deben realizar de la cicatriz, especialmente evitar la exposición solar de la cicatriz directamente durante todo ese año. Se puede hacer pues utilizando un medio físico, la ropa, si es en el rostro, una gorra, una sombrilla, además el uso de bloqueador solar, y existen algunas cremas cicatrizantes que se pueden utilizar durante esos primeros meses para mejorar la calidad y que ese proceso de maduración sea óptimo y finalmente obtener el mejor resultado posible. Bueno, pues qué bueno que tengamos otras alternativas para recuperar esas cicatrices. Doctora, pero hay otra pregunta y es: ¿puedo tener cáncer de piel en cualquier parte de mi cuerpo? Sí, el cáncer de piel se presenta en cualquiera de las
partes del cuerpo, incluso puede presentarse en zonas ocultas, como por ejemplo entre los dedos de los pies, que son lugares donde no miramos frecuentemente. Pero el cáncer de piel es mucho más frecuente en las zonas expuestas al sol. El sol, la radiación ultravioleta, pero esa radiación que tú recibes desde la infancia, desde la adolescencia y adulto joven, usualmente de forma crónica va a mostrar posibles tumores malignos de la piel ya en la edad adulta o en el adulto mayor. Entonces, las zonas expuestas son el rostro, las zonas del escote, lo que es el cuello, el escote, los antebrazos, las manos. Entonces, esas son las zonas donde con mayor frecuencia se presenta el cáncer de piel, pero podría ser en cualquier parte del cuerpo. Hay una duda que me surge y es que usted hablaba sobre que también se puede presentar el cáncer de piel en los dedos. ¿A qué se debe que se presente pues en esa zona que generalmente no llega tanto la luz solar? Ok, como hay tantos tipos de tumores de piel, de cáncer de piel, existen algunos que pueden nacer de los lunares o de los nevus que uno ya tiene desde nacimiento o nevus que aparecen después en la adolescencia. Esos lunares en la zona de los pies, como es una zona de mucho trauma, ¿cierto? Porque soporta todo el peso del pie, tú estás caminando constantemente, están los zapatos. Si hay un trauma repetitivo con el roce del zapato al caminar en la zona donde había un lunar que inicialmente es de índole benigna, ese trauma continuo puede desarrollar células malignas o atípicas y desarrollarse un cáncer de piel en esas zonas. Entonces, en esas zonas es un poco difícil porque como no te estás mirando, ya cuando tú te das cuenta es cuando ya la lesión está un poco más avanzada y no se ha podido, ya se pasa el tiempo donde puedes hacer una resección temprana y tener los mejores resultados de curación oncológica. Pero entonces en esas zonas puede ser sobre todo por el trauma repetitivo de caminar o de los zapatos. Ok, pues una importante información para que no descuidemos esa zona del cuerpo. Y hablando pues del cáncer de piel, hay otra pregunta que dice, ¿puede regresar el cáncer de piel después del tratamiento? Sí, existen múltiples tratamientos para el cáncer de piel. Usualmente la primera indicación es la cirugía, la resección quirúrgica. Existen otras alternativas, existe la radioterapia, existen algunas medicaciones si el cáncer de piel es muy temprano o algunos tipos de cáncer de piel. Sin embargo, cualquier tratamiento que se realice, ya sea quirúrgico o médico, tiene el riesgo eventual de volver a desarrollar ahí en la misma zona una nueva lesión maligna. Cualquier paciente que haya tenido el antecedente de un cáncer de piel ya tratado, de todos modos se tiene que estar revisando de manera periódica con un dermatólogo cualquier otra parte del cuerpo porque la probabilidad de que te aparezca otro cáncer de piel en otras zonas también es elevada. Ok, pues una importante información, doctora, y pues una última pregunta y esta es una de las que más se ha repetido y es, tras una extirpación de mama por cáncer, ¿todas las pacientes pueden realizarse una reconstrucción? Sí, es decir, la reconstrucción mamaria después del cáncer tiene dos momentos para hacerla. O es una reconstrucción mamaria inmediata, que es en el momento que se hace la mastectomía, ahí mismo en el mismo tiempo quirúrgico se puede hacer la reconstrucción. O en algunas ocasiones las pacientes prefieren hacer primero el tratamiento quirúrgico oncológico y dejar la reconstrucción mamaria para una fase tardía, o sea, un segundo tiempo quirúrgico. Todas las pacientes se pueden reconstruir, hay diferentes técnicas. Sin embargo, en la práctica que yo he tenido, algunas pacientes por decisión personal deciden no reconstruirse, es decir, no es obligatorio, por supuesto. Hay algunas pacientes que se sienten bien después de una mastectomía y no ven la necesidad de hacerse una reconstrucción mamaria, así como otras la desean y no se sienten conformes y por supuesto tienen el acceso a la reconstrucción, pero no es obligatoria.
Bueno, doctora, pues una importante información. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y responder a las dudas de nuestros pacientes y televidentes. Esperamos tenerla en otra próxima ocasión. Claro que sí, con mucho gusto. Y si ustedes tienen dudas e inquietudes sobre las diferentes patologías o procedimientos quirúrgicos, háganos llegar sus preguntas a través de las redes sociales de la Fundación Cardiovascular para que éstas sean resueltas por un especialista. Con esto hemos llegado al final de nuestra emisión en Cuidamos Vidas. Gracias por acompañarnos y recuerde que nuestra cita con su salud son todos los viernes a las 6:30 de la noche.